Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marisol Andrade y el día de hoy les voy a explicar las diapositivas que yo realicé sobre el trabajo de Max Weber, el funcionalismo, el marxismo. La teoría comprensiva como perspectiva teórica para el análisis social y algunos aspectos en relación al inicio de las ciencias sociales y su creación o sus creadores. El marxismo es una doctrina y teoría social, filosófica, económica y política ideada por Karl Marx y sus seguidores, la cual se encuentra sólidamente unida a dos ideologías y movimientos políticos, lo que fue el socialismo y el comunismo. El socialismo científico o marxismo tenía varias características, entre ellas pues es el materialismo histórico. Este planteaba que la economía es la que determina la historia, no la voluntad de los hombres. Origina las relaciones de producción, a su vez, estas influyen en las fuerzas productivas de manera dialéctica. La acumulación de capital también planteaba que el capitalista acumula ganancias a costa de explotar al proletariado. La competencia entre capitalistas elimina a los más débiles. Y por otra parte la plusvalía, la cual plantea diferencias entre la riqueza producida por el trabajador y el salario que se percibe. Es el beneficio del empresario y la fuente de su enriquecimiento. También se hablaba de la luchas de clases, el cual planteaba que las relaciones de producción determinan el antagonismo social. En el capitalismo hay dos clases enfrentadas, lo que eran los burgueses y el proletariado. O la dictadura del proletariado, que planteaba que tras la revolución y toma del poder de los trabajadores se creaba un estado obrero, se colectivizaba los medios de producción y la fase intermedia hacia el comunismo. Después se creó la sociedad comunista, en el cual no existían las clases sociales, el Estado desaparece y no existe propiedad privada y existe más solidaridad. El funcionalismo como perspectiva teórica para el análisis social no es más que una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Si un cambio social es específico, promueve un equilibrio armonioso y se considera funcional. Si se rompe el equilibrio, pues no es funcional. El objetivo primordial del funcionalismo es estudiar los hechos sociales, que son todos los acontecimientos que suceden en una sociedad, por ejemplo, temas como educación, familia, seguridad, salud, etc. Los hechos son externos para que se puedan manifestar hacia afuera y son coercitivos para poder delimitar a la sociedad y a los individuos que la conforman. El funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender cómo las distintas propiedades y características de esta facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. En esta fase, pues, yo comprendo que ahora sí que comenzamos a organizar lo que vendría siendo leyes, reglas, para poder en sociedad todos tener una convivencia armoniosa y que no hubiera desigualdad. Los creadores del funcionalismo fue una corriente influida por el pragmatismo americano y evolucionismo que se desarrolló a finales del siglo XVI y principios del siglo XX en los Estados Unidos. Entre ellos pues es el William James, James R. Angel y John Dewey. Entre los funcionalistas más importantes, pues ya se los mencioné. Es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos ejercidos por las instituciones sobre la sociedad y su principal objetivo es estudiar los hechos sociales. Por otra parte, también existe otro sociólogo alemán llamado Max Weber y su teoría comprensiva como perspectiva teórica para el análisis social. Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre temas económicos, algunos de ellos realizados por cuentas de los intelectuales reformistas, conocidos como los socialistas de cátedra. Fue fundador de la teoría socialista comprensiva. Max Weber escribe en la época del primer gran auge del capitalismo y en ese momento es cuando surgen los monopolios. Los obreros crean grandes sindicatos y se forman partidos socialistas de masas mediante las cuales
luchan por limitar la jornada de trabajo o reducirla a que existieran ciertas horas de trabajo nada más. Y también regulan el trabajo tanto femenino como el infantil. Esta teoría consistió en la revaloración de los fenómenos culturales e individuales y fue promotor de una profunda modernización para lograr superar muchos de los problemas sociales. Weber creía que buena parte de los problemas sociales eran motivados porque la sociedad no acababa de ser moderna. El capitalismo era la sociedad en la que la modernización era la fuerza positiva que debía ser cultivada. A esa tendencia continua al mejoramiento sobre reglas claras y razonables le llamó racionalización. Weber creía que buena parte de los problemas sociales pues eran motivados porque la sociedad pues, no acababa de ser moderna. El capitalismo era la sociedad en que la modernización era una fuerza positiva que debía ser cultivada. Y esta tendencia de mejoramiento sobre reglas claras y razonamiento pues se le llama la racionalización, donde debe de existir impulsos ordenados, reglas que sean motivados para poder crear motivos precisos y fincados en la ciencia. La sociedad no debe entenderse como una realidad fija que se impone a las personas, sino como un conjunto social que, si bien tiene vida propia, es creada por la acción social de los individuos. Y el reto aquí es entender cómo se da este vínculo entre sociedad y acciones sociales individuales para pasar por la comprensión de los motivos y significados que tienen las acciones en las personas, la importancia de los valores de cada persona y contextos culturales con los que justificamos y damos sentido a lo que hacemos, y la relevancia del modo como las personas valoramos lo que debemos o no debemos hacer. En esta parte, pues, Weber creía que existían dos tipos de acciones, la que es individual y la social. Y la individual, pues, son personas que, ahora sí que toda aquella actividad personal realizada por uno mismo y que a la vez no tiene efecto o influencia por otras personas, al contrario que la social. La acción social pues es toda aquella actividad que efectuamos los individuos y que sí implica o tiene algún efecto en los demás. Existen 4 tipos básicos de acción social de los individuos, según Weber. El comportamiento orientado por fines y medios racionales, en donde las personas pues podemos elegir algún propósito de forma individual sin que haya algo o alguien que nos lo imponga. El segundo será el comportamiento orientado por creencias en valores. En este tipo de comportamiento solo podemos elegir los medios, ya que los fines que nos orientan están predeterminados por nuestras creencias y convicciones. Ahora sí que nosotros, las decisiones que tomamos, pues orientadas en base a nuestras creencias, nuestras convicciones que se nos inculcaron de pequeños. El tercero sería el comportamiento orientado por emociones. Este es orientado por impulsos emocionales o sentimentales y no es más que el pensamiento y el cálculo. Y por último, el cuarto, que sería el comportamiento orientado por la tradición. Este comportamiento es meramente por costumbre y por tradición, que a veces nosotros actuamos de esa manera ya por costumbre. La teoría crítica o teoría marxista, el neomarxismo, fue una escuela del siglo XX y también fue usado para describir la oposición a desigualdades experimentadas por países en vías de desarrollo en el nuevo orden económico internacional. Una de las ramas del neomarxismo es la teoría crítica. Esta teoría se denomina como un conjunto de pensadores de diferentes disciplinas asociados a la escuela de Frankfurt, Adorno, Walter y Benjamin, Marx, entre otros. En el año de 1923 se funda en Frankfurt un instituto para la investigación social y las universidades de Frankfurt proponen dar importancia a factores sociales, psicológicos y culturales. Con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1933, sus miembros se ven obligados a huir de Alemania. En las primeras investigaciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, esta teoría crítica se proponía nos brindaba ampliar el concepto de razón de manera que el pensamiento se liberara de los límites marcados por la práctica. Marx Zuckerberg centró su crítica al positivismo en el libro Crítica de la razón instrumental, publicado en 1946. Jürgen
Habermas, y el análisis del capitalismo avanzado. Habermas pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, como tal, se considera a sí mismo heredero de la tradición recibido de la misma, lo que le lleva a entender su obra como intento de reconstrucciones materialismo histórico marxiano. Emancipador propuesto por la primera generación de la escuela frankfurtiana. Habermas consideraba que hay que dirigir la atención a buscar un nuevo tipo de relación entre técnica y política. Para ello, comienza dirigiéndose entre acción técnica y acción comunicativa. La acción técnica, pues, es que todo trabajo o acción dirigida a la consecuencia de un fin es la acción instrumental, la elección racional o la combinación de las dos. Y la acción comunicativa es la interacción mediada por símbolos, se rigen por normas obligadamente vigentes que definen esperanzas recíprocas de comportamiento y que han de ser comprendidas y reconocidas, al menos por dos sujetos actuantes. La sociedad moderna se caracterizaba por un desarrollo permanente o sistemático de las fuerzas productivas, y las masas solo pueden elegirse mediante el recurso de urnas a los administradores del sistema político, pero jamás ponen en duda su validez, como las elecciones. La sociedad moderna se caracteriza por un desarrollo permanente o sistemático de las fuerzas productivas. Las masas pueden elegir a sus administradores, o sea, hacia los políticos, mediante urnas de elección. Ya en esta etapa, en análisis del capitalismo avanzado, pues ya vemos que ya estamos un poco más modernos y estamos haciendo ahora sí que uso de la democracia. Pues por mi parte fue todo. Al final de mi exposición van a encontrar la bibliografía del cual yo tomé la información para poderles dar a entender un poquito más sobre los temas. Espero que lo hayan comprendido y pues les agradezco su atención. Gracias.